andamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. No, por favor. Gracias a ustedes. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, un poco mejor por lo pronto. Por lo pronto. Bajó un poco el dólar. Y sí, bajó un poquito el dólar, bajó el riesgo país. Casi todos los analistas lo atribuyen a la charla con Mauricio Macri del día de ayer. ¿Qué evaluación tiene Alberto Fernández? A mí me parece que lo que pasó ayer era un poco la crónica de una muerte anunciada. Digo, si el gobierno se la pasó diciendo que nosotros éramos como Venezuela, claramente el día que pierde el gobierno, el mundo siente que viene una economía tan crítica como la venezolana. Y entonces eso fue lo que le dije al presidente. Lo primero que hay que hacer es dejar de decir las cosas que ustedes están diciendo. Lo segundo es dar tranquilidad. Y a mí me parece que, claro, yo tengo muy claro que el presidente tiene una situación muy complicada. Una situación que hace que ha perdido una elección por una diferencia muy grande y que tiene que gobernar hasta diciembre. Y que en eso tenemos que hacer todos, poner todos el máximo empeño para ver cómo garantizamos que eso sea así. Hay un cambio, se puede hablar, a lo mejor es muy prematuro, ¿no? Pero se puede hablar de una suerte de cambio de cultura política o en cuanto a la posibilidad que dos políticos enfrentados en miradas del país, en praxis política, de pronto puedan hacer un alto y tener este tipo de conversación, a pesar de que todavía hay una elección en marcha. Es que en mi caso particular, a mí lo que me preocupa de la devaluación es que sufren los argentinos. En verdad ahí lo que se afecta es el bolsillo de la gente, la capacidad de compra de la gente. Ahí cuando esto pasa, cuando hay una devaluación, hay miles o millones de argentinos tal vez que empobrecen y entran en el mundo de la pobreza. Entonces a mí me suena muy mezquino que por una elección dejar que todo se complique. También le digo al presidente que entre los dilemas que él seguramente debe enfrentar está el dilema de ser candidato o de ser presidente. Y entonces si todos hacemos nuestra parte y ponemos nuestro empeño, el presidente tiene que poner su empeño y trabajar de presidente, no de candidato. Pues si trabaja de candidato, los riesgos son muy grandes, muy grandes. Una definición clave también que tuviste esta mañana fue respecto del dólar, respecto del valor del dólar, y eso tal vez también ayudó a marcar una referencia para el mercado, porque ahora todo el mundo mira lo que haces o decís vos, y ya también, bueno, lo que pasa desde Casa de Gobierno. Y el dólar calmó. Lo que ahora queda es la inflación, y no va a ser fácil por lo que se viene. No nos confundamos, ¿no? La verdad, lo que alguien me comentó que alguien había hecho referencia a un valor del dólar de 60 Álvarez pesos. Agis. Álvarez Agis. Y lo que yo dije es, bueno, ese valor se condice más con el retraso que el dólar tenía respecto de la inflación. Ahora, no nos equivoquemos, la verdad es que esta paz es una paz muy precaria, que hace falta de muchas otras cosas que debe hacer el gobierno, porque es así, porque no depende solamente de esto. No, me parece que hay mucha acción del gobierno de tipo política que el gobierno tiene que encarar. El gobierno ha tomado una serie de medidas que tienen más que ver con el presidente candidato, que la verdad son muy riesgosas. Yo le planteé al presidente, le dije, presidente, una de las cosas que a mí más me preocupa es que el acuerdo con el fondo está absolutamente incumplido. Absolutamente incumplido. No se cumplió los objetivos inflacionarios, no se cumplieron los objetivos de crecimiento, no se cumplieron ni siquiera los objetivos fiscales, porque ya no se estaban cumpliendo y con este aumento del gasto se va a cumplir menos. Pero de este paquete de medidas que está tomando el gobierno y que va a seguir tomando, se habla ahora de una baja del IVA. ¿Lo que te preocupa es los incumplimientos que se acumulan con el fondo o una esperalización inflacionaria? Me preocupa el desfinanciamiento del Estado que sigue ocurriendo, que lo puedo llegar a entender en la coyuntura, lo puedo llegar a entender. Me preocupa el absoluto incumplimiento con el fondo, con lo cual yo le pediría que el presidente que se ponga ya a renegociar con el fondo, porque lo que él firmó ya no existe más, él no lo pudo cumplir. ¿No te gustaría renegociar vos tus propios términos? Me gustaría que por lo menos deje medianamente ordenadas las cosas con el fondo. Roberto Labaña acaba de plantear algo parecido en cuanto al fondo. Claro, ya hay que renegociar. Claro, porque él es el que está incumpliendo con el fondo, porque lo peor que nos va a pasar a Labaña, a mí, a cualquier otro que le suceda a Macri y no sea Macri, es que nosotros vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con ninguna de las cosas que se comprometió con el fondo. Entonces, ya que él no cumplió con nada, lo explique él,
Y lo que sí pediría es que tenga una lógica de continuidad, que negocie sabiendo que su mandato se termina. Respecto del financiamiento, de las medidas que mencionabas recién, que podías entender que hubiera un desfinanciamiento, una de las medidas que se discutió y el gobierno descartó fue una corrección de las retenciones que quedaron un poco desactualizadas. Bueno, ¿La hubieras tomado? ¿Te gustaría que la hubiera tomado? Es que responsablemente, si vas a dar dinero a los asalariados, me llamó la atención que no hay nada para los jubilados, absolutamente nada, y eso sí me llama la atención. Pero si vas a darle una salida mejor a los que trabajan, a los que viven de un salario, tenés que pensar cómo compensás eso de algún modo. No sé si son las retenciones u otra cosa, pero debería eso haberse previsto. Por eso yo digo, estas son medidas muy complejas. En eso yo lo vengo diciendo desde siempre. Cuando yo planteaba el aumento salarial y el aumento de las jubilaciones, lo decía que eso debía que hacerlo en un marco de acuerdo. Ese marco de acuerdo el gobierno no lo tiene. Y entonces lo hace en un marco muy precario, de mucha debilidad y sumamente riesgoso, sumamente riesgoso. Roberto Labaña, para volver a lo que ha pasado hace algunas horas, planteó una emergencia alimentaria, sanitaria, pidió la convocatoria de una mesa de consenso, algo parecido a lo del diálogo argentino, pidió el renegociar con el Fondo Monetario y además planteó es que a mí me parece que todas esas suspender la campaña. Bueno, la campaña está suspendida porque de hecho no hay campaña, pero lo que pasa es que en el fondo lo que Labaña está planteando suena medio a destiempo porque estamos en un proceso electoral que va a decidir cómo es la Argentina. Muchas de esas cosas yo las he dicho, comparto que deben ser decisiones que deberá tomar quien gobierne, pero la verdad es que pedirle eso a un gobierno que está en la situación, un gobierno como el de Macri, que tiene la situación política que tiene, es muy complejo, es muy complejo. Esas son tareas que debería asumir un gobierno que asuma nuevamente, ¿no?, detrás de Macri. Te llevo un poquito al principio de la charla. En algún momento dijiste que le pediste a Macri que deje de decir que ustedes son Venezuela y que ese mensaje prendió en el mercado. ¿Por qué crees que prendió tanto ese mensaje en el mercado? ¿Hay alguna crítica al respecto? Te lo pregunto puntualmente porque hoy Diosdado Cabello tuvo un mensaje bastante particular respecto de tu triunfo. No sé qué dijo, pero bueno, no importa. La verdad es que en Argentina el fenómeno Venezuela es visto como un fenómeno de desorden económico, de fuerte intervención del Estado, de tratar de manejar el valor de la divisa, de un montón de cosas que yo respeto que Venezuela las haga, pero que no tienen que ver con mi lógica. Nunca tuvieron que ver con mi lógica. Y en todo caso lo que ayer tuve la oportunidad es de plantearle a los mercados y al mundo la verdad. Miren, yo soy, en 130 años de Argentina, solamente 5 años consecutivos hubo de superávit fiscal y superávit comercial. Fueron los años en que yo fui jefe de gabinete. En esos años salimos del default, pagamos toda la deuda de los organismos internacionales de crédito. Bueno, hablábamos de Labaña, te diría que algo que ver también tuvo. Bueno, 2 años de esos 5, si quieren, 2 años de esos 5. Lo que digo es que finalmente eso lo hicimos. Y eso no tiene nada que ver con algo parecido a lo que ocurre en Venezuela, nada que ver. Dos preguntas de la política. Una que me parece interesante. Mauricio Macri tuvo una primera reacción de enojo contra los votantes, contra la oposición. Después se rectificó, pidió disculpas. María Eugenia Vidal dijo que sí, habían escuchado el mensaje de las urnas, que no había que culpar a la gente. ¿Cuál es la lectura que hizo Alberto Fernández esa noche donde los pronósticos que ustedes mismos tenían, que eran de 7, de 8 puntos, se transformaron en 15. ¿Cómo leyó? No, teníamos 2 pronósticos, ¿no? Todas las encuestas telefónicas daban una diferencia entre 5 y 7 puntos. Todas las encuestas presenciales, que hicimos 4 o 5 en total, daban entre 9 y 13 puntos, la que más daba. Pero generalmente eran entre 9 y 11. Nosotros sabíamos que estábamos entre 7 y 10 puntos la diferencia. Bueno, pero fue muy superior. Fue mucho más, ¿Qué fue pasó? mucho más. No, es que yo creo que había un malestar muy grande de la gente. Yo se lo planteé muchas veces a Cristina. Cuando yo iba al interior me daba cuenta que había ahí como un malestar contenido que la gente en algún momento podía sacarlo a relucir. Esa situación que se percibía hasta el viernes, sin duda hoy está más deteriorada aún. Sí. ¿Cuál es la primera señal? No, las primeras encuestas que tenemos es que hemos crecido más todavía en estos primeros días. No, me refería a cuál es la primera señal que hay que dar para resolverlo, para empezar a salir de ese para estado resolver anímico. ¿Qué? No, bueno, es que yo creo que la gente... social, por decirlo de alguna manera. No, yo lo que creo que esa gente, lo que la Argentina sintió es que se está terminando una etapa y
y hay una expectativa muy esperanzadora para los que votaron. Porque son 4 meses de acá a diciembre. No, bueno, pero esa es la dificultad de Macri, yo lo entiendo. No, esa es la dificultad que tiene Macri. Es lo que le tocó en suerte a Macri. Pero lo que no logro entender es la pregunta. Que vienen 4 meses muy difíciles todavía, no es que a Pero partir eso de ya ahora lo dijimos, eso ya lo dijimos. Quedan 4 meses difíciles donde objetivamente el deterioro del gobierno va a ser creciente, es creciente. Y la economía va a ser... Bueno, esas son las dificultades que tenemos que ver. Por eso la verdad es que Macri no me había llamado nunca, o por lo menos nunca me había llegado un mensaje. Yo escuchaba decir que él me llamaba y yo no le quería contestar. Me mandó un WhatsApp y se lo contesté en el acto. Ahora, la realidad, ¿por qué se lo contesté? Por este mismo problema, porque yo entiendo la situación de la debilidad en la que en realidad, claro, mi pregunta es porque estoy forzando un poco la película, la estoy adelantando. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la primera señal? ¿Cuál es la primera medida, si querés, para salir adelante? La primera una vez en diciembre, no, en diciembre es otra historia. Macri representa todo lo contrario a lo que yo represento. O sea, en la cabeza de Macri nunca estuvo bajar los intereses de las LELIQs, por ejemplo. Nunca estuvo. Tampoco estas medidas que toma ahora, tampoco estas medidas que está tomando ahora. Claro, toda su disputa es cómo contengo el dólar con tasa de interés. Es la receta de hace 4 años. Bueno, si no, vende reservas, hoy. Bueno, o vender reservas. Lo que digo, pero lo peor de todo lo peor es que venda reservas y tiene una tasa de 74. O sea, es un nivel de inoperancia magnífico. Entonces, lo que digo es, definitivamente yo no creo en esta lógica. Me parece que el 10 de diciembre nosotros tenemos que cambiar todo esto. Muchas de las cosas que dice Labaña hay que hacerlas el 10 de diciembre. Pero el 10 de diciembre hay que llamar a empresarios, hay que llamar a trabajadores y tienen que sentarse al Estado y acordar 180 días de tregua y ordenar, volver a poner la cancha en orden para poder jugar bien al fútbol. Precios y salarios estás hablando. Exactamente. ¿Estás consciente que, pensando otra vez en tanta gente que votó acuciada por la situación económica, que dijo basta de esto, sí, que hay muchas de esas personas que no es que simpaticen estrictamente con un proyecto político? Me imagino que hay muchísima presión también de... No, yo tengo una enorme responsabilidad con esa gente. Esos son los únicos a los que yo debo prestarle, los primeros a los que debo prestarle mayor atención. Son los jubilados, los que viven de un salario, los que se quedaron sin trabajo, los que tienen un trabajo y temen perderlos, son ellos. Por eso esa prédica, que en verdad es un sentido figurado, entre jubilados y bancos, yo elijo jubilados, pero porque claramente en la lógica del gobierno actual se está privilegiando otra cosa. Por eso simplemente es el planteo y la gente supo entender el mensaje. Lo que los argentinos entendieron es que iba a haber alguien que se iba a ocupar de los argentinos. Cuando hablamos con Cristina de devolverle felicidad a los argentinos, estamos hablando de eso, de devolverle tranquilidad, de devolverle a los argentinos la posibilidad de saber cuánto le va a costar la luz el mes que viene, que no saben cuánto va a costar la nafta en 10 días. Bueno, dicen que la congelaron. Bueno, por eso digo, no lo saben, nunca lo saben. Y con la lógica del gobierno, cuando esto se descongele, ¿qué va a pasar? Cuando venga toda la tarifa de luz que desde marzo han suspendido, ¿qué va a pasar en los hogares argentinos? Van a seguir con esa lógica. Son todas buenas preguntas. Bueno, es que yo tengo respuesta. ¿Cuáles son? La primera respuesta es que voy a desdolarizar las tarifas para que todo este desbande de evaluación que se ha hecho en estos días no caiga también en el bolsillo de los argentinos por las tarifas eléctricas. Claro que tengo respuesta. Y tampoco le voy a hacer caer todos los aumentos de un día para otro, ni voy a obligar a los argentinos, como hace Macri, a que pidan créditos en el ANSES para poder pagar la luz. O decirle a las empresas que le den cuotas para pagar la luz. ¿Es posible, Alberto? Claro que es posible. Es una decisión política. La decisión política es que los amigos del presidente dejen de ganar plata. Simplemente es una decisión política. Claro. Bueno, pero la realidad es que... ¿Cree que hubo negocios vinculados al Estado en estos años? Sí. ¿En algún área puntual? Sí, es obvio. ¿Que en energía, por ejemplo? En la energía, claramente. En el sector petrolero, claramente. En el sector de las autopistas, claramente. En los parques eólicos, claramente. O sea que van a revisar todos esos acuerdos. No, yo no voy a revisar nada. Todo eso será un problema de los jueces. Yo no voy a revisar nada. Yo tengo que dedicarme a arreglar los problemas de los argentinos. Eso no es un problema mío, es un problema de la justicia, que actuará si tiene que actuar y si no tiene que actuar, no actuará. No es mi problema. Acabamos de hablar de las medidas que propone Labaña, con las cuales muchas de esas hay coincidencia. Y me dispara la pregunta de qué perfil de ministro de Economía
¿Te gustaría? Porque la realidad es que se va a recibir una economía con el sistema productivo en crisis y también una situación financiera delicada. ¿Qué perfil de ministro te gustaría? ¿Productivo, más financiero? Yo soy un hombre que reivindica el capitalismo, pero en su mejor concepción, en un capitalismo que produce y que da trabajo, que invierte, produce y da trabajo. En esos términos soy un productivista y me gustaría tener un ministro de esas características, claramente. Te pediría un nombre. No lo tengo, porque tengo muchos. No tengo uno, tengo muchos. Bueno, hacemos la lista. Pero lo que digo es que también me gustaría tener un buen presidente del Banco Central, porque esto no quiere decir que el tema monetario deje de ser un problema, ¿no? Se dijo en su momento que había acercamientos con Guido Sandleris para que eventualmente permaneciera como una entidad autónoma. No, yo creo que en es... el contexto en el que vivimos, Sandleris le pone una dosis de racionalidad al conflicto. Pero bueno, también es alguien que es el que fija las tasas del 74%, claro, y es el que vende reservas, ¿no? Hubo un nuevo capítulo de tensión con Brasil. Sí. Jair Bolsonaro ahora los tildó de bandidos de izquierda. Yo no le voy a contestar más a Bolsonaro. Créanme, ¿sabe por qué? Porque la unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro. Y por lo tanto, yo me he dado cuenta... todo el mundo ya sabe qué opinión tengo de Bolsonaro, pero me he dado cuenta que eso puede lastimar el vínculo entre Brasil y Argentina, y ese vínculo no se puede lastimar nunca. Bueno, de hecho... Así que Bolsonaro diga lo que quiera, ¿no? Pero de hecho... Las palabras hay que tomarlas como de quien vienen, diría mi abuela. Pero desde el Ministerio de Hacienda, ya con otro tono, con otro nivel de institucionalidad, acaban de decir que si el próximo gobierno, si se cierra la economía, si Alberto gana las elecciones, podrían dejar el Mercosur. Bueno... ¿Qué supone eso? ¿Que Alberto cierre la economía? No, es lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, entonces eso no va a ocurrir. Yo la verdad es que no me gustan los bravucones y las bravuconadas, no me gustan. Pensando hacia adelante, pero ya desde el punto de vista político, se sigue insistiendo en cómo va a ser la relación con Cristina Kirchner hacia adelante. Yo pregunto cómo es ahora, es decir, por ejemplo, ¿se discute con Cristina Kirchner? ¿Atiendo o no atiendo la llamada del presidente, por ejemplo? ¿Lo discutieron? No, pero sí le conté cómo fue la charla, eso sí. Pero porque somos amigos, además. O sea, no es la charla entre un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente, es una charla de dos amigos. Que le conté lo que había pasado y sí analizamos un poco el contexto y lo hablamos, sí. Pero lo hablamos como amigos que somos. La verdad es que yo creo también que hemos logrado un vínculo muy maduro con Cristina. Con Cristina hemos sido muy amigos y nos pasó lo que le pasó a muchos argentinos en muchas familias y con muchos amigos, que un día la política los dividió. Y el día que recuperamos el trato, el vínculo volvió a funcionar a la perfección. ¿No imagina turbulencia? No, para nada. Para nada, porque los dos somos maduros, los dos queremos mucho a la Argentina, los dos estamos muy preocupados por lo que pasa en la Argentina. Yo lo único que espero de Cristina, y sé que va a ser así, es que me va a ayudar mucho. Y no saben lo bueno que es que me ayude alguien como Cristina. En el mundo económico genera igual cierta resistencia y lo que quiero preguntarte es qué rol puede llegar a tener la figura de Axel Kicillof, muy referenciada a Cristina, sin duda. Axel es un hombre formidable, de una enorme capacidad, que los bonaerenses tienen la suerte de que lo van a tener de gobernador. Y ya con la provincia que recibe va a tener mucho trabajo en Buenos Aires. O sea, en la gestión económica no hay forma que se meta. No, pero además porque los bonaerenses lo han elegido gobernador. Pero la verdad es que es un hombre formidable, Kicillof, formidable, de una enorme racionalidad. Y lo dice alguien que lo ha criticado mucho, pero también tiene una capacidad de crítica sobre las cosas que hizo que yo valoro enormemente. Un hombre de una gran honestidad intelectual y de una gran honestidad moral. Hoy dijo algo que a mí me pareció singular en cuanto a que no es muy frecuente escucharlo en la política argentina, casi, no sé, no recuerdo registro de esa naturaleza. Me refiero a que dijo, vamos a rescatar todo lo bueno que se hizo en el gobierno anterior, claro, y vamos a tratar de rescatar también lo que se hizo bien, claro, en este gobierno. ¿Qué se hizo bien en este gobierno? Bueno, yo creo que haber recuperado el funcionamiento de un INDEC autónomo está bien. Eso hacía falta que se hiciera. Me parece que esta ley
de la economía del conocimiento es una buena ley y que hay que promoverla, ayudarla y profundizarla. Eso me parece que está bien. Está la cuestión de la reinserción de la Argentina en el mundo y el sólido apoyo que ha tenido, y no sabemos, pero todavía tiene este gobierno a nivel internacional. Ayer me lo dijo eso el presidente cuando hablamos. Y yo le decía, eso no es cierto. Eso no es verdad. Bueno, el Fondo Monetario ha dado 57 millones de dólares. Nosotros fuimos al fondo porque el mundo dejó de prestar dinero a la Argentina. No, me refería a gobiernos, a Trump, pero seamos precisos. La verdad es que eso no es cierto, eso es falso. Es una cosa que se repite y es falsa. El gobierno dejó de recibir el apoyo del mercado financiero y ahí tuvo que recurrir al fondo. Te pregunto por el mundo. Eso es el mundo. ¿Qué mostró el G20? Vino a comer canapés a la Argentina. ¿Qué mostró el G20? ¿Cuántos países del G20 invirtieron en Argentina? ¿Cómo te imaginas que eran palmadas en la espalda nada más? Pero digo, ¿cuántas inversiones hubo de esos países en Argentina? ¿Cuántas? De verdad pregunto, ¿cuántas? No, sí, la lluvia no existió. Entonces no existió eso, entonces no es verdad lo que estamos diciendo. Yo lo que digo es que seamos francos, porque si no compramos imágenes y las imágenes no le dan de comer a la gente. La verdad es que hubo una actitud muy dócil, para ser generosa, del gobierno de Macri para con el mundo central, pero el mundo central lo acarició pero nunca lo ayudó en nada. Le prestó dinero a altas tasas y un día le dijo no te presto más y tuvo que recurrir al fondo. Y a Donald Trump. Que lo ayudó a través del fondo, pero no lo ayudó con recursos propios. Y Donald Trump tampoco le dijo a los americanos vayan inviertan en Argentina. Y Donald Trump nos hizo difícil muchas cosas, como por ejemplo el ingreso de los limones a Estados Unidos, que es algo para economías regionales como la tucumana muy importante. Me quedé pensando en esto de lo difícil que es este tránsito, porque falta bastante para el 27 de octubre y están en campaña. No están en campaña ahora estrictamente, el 7 de septiembre se retoma la campaña. No sé si ustedes van a hacer lo mismo el 7. Sí, es como marca la ley marca eso. Pero vuelve a caminar el país, va a volver a hacer... Sí, por supuesto, sí, yo de la semana que viene tengo reuniones también. Sí. Pero digo, qué difícil equilibrio porque el presidente parece moderar un poco el discurso, pero por ejemplo hoy Elisa Carrió dijo, les vamos a ganar por paliza, volvió con la idea de que hubo fraude vinculado a los narcos. Sí, yo lo que les pido, la verdad que estamos en una situación delicada, ¿no? Y la verdad lo que les pido a todos es seriedad y serenidad. Seriedad y serenidad, por eso insisto que el presidente resuelva qué quiere ser, si quiere ser candidato o si quiere ser presidente. Ambas cosas en este contexto es difícil de ser, es muy difícil de ser. Y lo que le pido es que también modere su fuerza, porque su fuerza también genera intranquilidad. Y me parece que yo quiero ayudar para que todo transcurra del mejor modo hasta el día que se haga un traspaso de mando. Pero todos tienen que ayudar, todos deben ayudar. No debe ser fácil irse a dormir pensando que hay altísimas posibilidades que tenga que volver a la Casa Rosada, en este caso, con el rol de... Al despacho de al lado. Al despacho de al lado, ¿no? No, pero para mí es un orgullo. Yo la verdad es que estoy muy tranquilo y estoy muy contento y sé que lo vamos a hacer bien. Y estoy muy seguro. Vamos a poder levantar la Argentina. Y la verdad que yo duermo muy bien, ¿eh? Todo el mundo se pregunta cuántas horas duerme. El otro día hablaba con mi médico y me dice, ¿estás durmiendo bien? Sí, le digo, estoy durmiendo bien. No necesitas nada para mí, no necesito nada para dormir. A nosotros sí. Ustedes sí, claro, Claro. Pero no, yo estoy muy tranquilo, la verdad estoy muy tranquilo. Estoy muy convencido de que es lo mejor para la Argentina y estoy inmensamente agradecido a los argentinos que nos acompañaron y confiaron en nosotros. Cada voto de esos, eso sí me pesa, pero me pesa como un compromiso. Solamente como eso. Y es un compromiso que como sé que lo voy a cumplir, porque sé que no miento y sé cuál es mi convicción, la verdad lo tomo con alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por recibirnos, Muy amable, gracias.